Quiero hacer unos temaki o unos sushi roll, pero para eso quiero mostrarles cómo hacer un buen arroz para sushi, porque la técnica es muy importante para que nos quede bien hecho el arroz. Vamos a usar una taza de arroz. Tiene que ser arroz para sushi, que en realidad es arroz grano corto. Vamos a poner una taza. Vamos a lavar el arroz 3 veces. Ponemos una jarra de agua y lo lavamos con la mano. Durante 1 minuto está bien. Colamos el arroz. Lo volvemos a lavar. Agua fría tiene que ser, ¿eh? Y lavamos por tercera y última vez. Fíjense que ya el agua está mucho más transparente. Ahora vamos a pasarlo por la canilla con agua durante unos segundos también. Y lo vamos a dejar reposar durante 15 o 30 minutos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, una vez que el arroz estuvo reposando durante 30 minutos, ya dije de 15 a 30 minutos, lo vamos a hervir. Lo ponemos en una ollita con una taza más 2 cucharadas de agua por cada taza de arroz seco. Lo vamos a llevar a ebullición. Lo ponemos a fuego fuerte. Cuando empieza a burbujear, bajamos la temperatura al mínimo y cubrimos. Lo dejamos hervir durante 12 minutos a fuego mínimo. Lo sacamos del fuego y lo dejamos descansar durante 15 minutos más, sin descubrirlo. Mientras esperamos que nuestro arroz repose durante 15-20 minutos, vamos a hacer el vinagre. Vamos a poner 2 cucharadas de vinagre de arroz, una de azúcar blanco, una pizca de sal, pero muy pequeña, y disolvemos todo. Acá tenemos nuestro arroz que ha estado descansando. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlo dentro de un bol, que puede ser, mejor si es de madera, pero no puede ser de metal, ¿sí? Lo vamos a separar ayudándonos con una cuchara de madera o de plástico. Y le vamos a agregar el vinagre, que esté bien disuelto, ¿sí? Para que no queden grumitos de azúcar por ahí dando vuelta. Muy bien, tenemos que hacer que todo el arroz chupe la misma cantidad de vinagre. Lo ayudamos dándole vuelta y lo tenemos así un par de minutos. Hacemos un poquito de viento para enfriarlo. Lo vamos a dejar reposar tapado con un trapo hasta que lo usemos para hacer nuestro tipo de sushi.